Fíjense que una enorme y gran disculpa, en verdad, no ha sido tema mío, que quede bien claro. Es el tercer en vivo que subo este, aquí en el Facebook, porque resulta que según Facebook, llega el momento que me corta el video y me dice que la señal es muy débil de internet y que según tengo que finalizar el video. La realidad es que no es cierto. La realidad es que ahora lo están cortando. Es lamentable. Es lamentable lo que está sucediendo. Entonces vuelvo a reiterar, pido una disculpa. No es un tema mío. Me han estado cortando desde, quiero pensar Facebook, o por qué no decirlo, desde gobierno federal, los en vivos. Y así empieza a decirme el Facebook, según que tengo conexión lenta. Pero no, no es cierto, no tengo conexión lenta. Lo que pasa es que han estado cortando los audios, los videos o los en vivos. Es la tercera vez que voy a subir este en vivo. No los corto yo, me los están cortando. Pero bueno, se entiende que donde ahorita estoy o voy a empezar a transmitir o retransmitir, no debe de haber ni conexión lenta, ni conexión lenta, y la transmisión debe de fluir bien en el en vivo. ¿Sale? Bueno, entonces, hace rato estaba en el primer en vivo y en el segundo en vivo comentando que pues cuando éramos partidos de izquierda éramos mejor estar como oposición, porque recordemos que, bueno, las formas que se han venido dando, las circunstancias, desde el tema que empecé a tocar en cuanto a la reforma electoral. Según ahí aparece conexión lenta, pero no es cierto, no es conexión lenta, es Facebook. Eh, Tocábamos el tema de la reforma electoral en materia de plurinominales, y si realmente estamos hablando de democracia, pues creo que también la democracia debe de entrar a los partidos políticos en general. Hablábamos del tema de la reconfiguración de las candidaturas plurinominales, o en su defecto la desaparición de estas, porque también si estamos hablando de un ahorro económico, y viene a colación el tema de la destrucción de órganos autónomos, y hay que decirlo con todas sus palabras, la destrucción de órganos autónomos que permitían un equilibrio entre los poderes. Y eso no lo digo yo, es un tema de Vox Populi, porque Transparencia Internacional decía con toda claridad que, vuelvo a reiterarlo, somos el lugar 140, 142 de 180 en materia anticorrupción. Entonces, si estamos hablando, según nuestros legisladores federales, que nunca bajan a los distritos porque no les conviene, y según los senadores de la República, que tampoco bajan a sus circunscripciones porque no les conviene, pues déjenme decirles que si hablamos de una verdadera democracia, sería dentro del sistema político mexicano, sería la reconfiguración de los diputados plurinominales. ¿Cómo es? La desaparición. O en su defecto, que vayan a una elección y que también jueguen esa elección, y si ellos llegan a quedar como segunda minoría, tercera minoría, bueno, entonces ya se reconfigura como un diputado plurinominal. Aparte, sabemos que el que quede en primer lugar es el que se va a quedar como mayoría, de representación proporcional. Podemos hablar primera minoría, segunda minoría. En el tema de los partidos políticos, bueno, pues es que también en el tema de los partidos políticos, si hablamos de una verdadera democracia, se les tiene que quitar el financiamiento público. O sea, ¿por qué los partidos políticos están tratando de reconstruir la constitución política? Ojo, estoy hablando de los partidos que en este momento son mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Por qué ellos
destruyen órganos autónomos reguladores del poder y que en un momento dado se le tenían también que dar cuentas. Y ya hablo en específico del INAI, pero también hablemos de otro órgano autónomo y que ha perdido muchísimo poder, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eran órganos que verdaderamente se encargaban de generar equilibrios de poder. Ahora, empecemos que los diputados empiezan a hablar y a decir, es que hay que quitar esos órganos autónomos porque representan un gasto excesivo para el erario público. ¿De acuerdo? Se pudo haber reconfigurado y se les baja el presupuesto. Si pudieron hacerlo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se desapareció como un órgano constituyente, bueno, entonces si hablamos de partidos políticos, quitémosles el financiamiento y quitemos a los plurinominales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque también no es un tema de hoy, es un tema de hace muchos años. ¿Cuánto dinero recibe cada partido político? No nada más cuando tienen el registro federal del 3%, sino también en los estados de la República donde van a elecciones locales o elecciones estatales, pues resulta que también reciben un porcentaje del financiamiento estatal. Entonces, sería muy interesante hacer el análisis cada partido político de acuerdo con lo que recibe de las prerrogativas, cuánto es lo que verdaderamente ese partido político recibe y cuánto es lo que verdaderamente gasta. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues muy sencillo, que también ahí en el tema de los partidos políticos y el financiamiento público, estás hablando de un descontrol económico para el país. Bueno, desaparezcamos las listas nacionales y estatales de favores políticos que se llaman plurinominales, o reconfiguremos la forma en la cual van a llegar esos representantes, los representantes de representación proporcional, que son los plurinominales, pero también quitarle el financiamiento público a todos los partidos políticos. Ahí es un socavón y un dinero que, así como en su momento lo dijeron en cuanto a los órganos autónomos como en INAI, que es dinero que se iba casi al bote de la basura. Bueno, si te estás atreviendo a destruir un órgano autónomo como el INAI, te estás atreviendo a desinflar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, te estás atreviendo, bueno, ahorita en la nueva reforma, de acuerdo a la nueva configuración, se está hablando de la desaparición de los órganos públicos o los locales electorales, que son los soples. Bueno, entonces hagamos una cosa, quitémosle el financiamiento a todos los partidos políticos y que la lista de los plurinominales ya no sea una lista de favores de los dirigentes, donde hay dirigentes que brincan a la Cámara de Diputados y luego terminan en la Cámara de Diputados o repiten en la Cámara de Diputados y luego, cuando se hacen las listas nacionales para el Senado de la República, entran al Senado de la República. También hay, si estamos hablando de democracia, empecemos democratizando. Empecemos democratizando. ¿Por qué? Porque así como el presidente Andrés Manuel en su momento metió la mano para regularizar los procesos electorales de los sindicatos, pues creo que ahora ya es tiempo de que se regularice la vida interna de los partidos políticos y que se hagan auditorías, porque es un dinero que viene del erario público
Y los principales actores que tendrían que entrar a los partidos políticos para regularlos, así como a nivel gubernamental, que es el órgano superior de fiscalización, y en los estados de la República son los órganos estatales de fiscalización. Bueno, entonces también la auditoría superior de fiscalización debe entrar a fiscalizar los partidos políticos. Y en los estados también las auditorías superiores de los estados en materia de fiscalización deben entrar a regular los partidos políticos. ¿Por qué no entra? Porque si se habla de democracia, la realidad es totalmente diferente. Desde ahí empieza la democracia. Ahora, en materia de la llegada de los aviones con bandera americana a México, señores, si la federación y los partidos gobernantes con bombo y platillo hablan de soberanía, entonces que demuestren de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los protocolos y también con el respeto a los poderes debidamente constituidos, que el Senado de la República nos enseñe la documentación donde se está pidiendo el permiso, no la autorización del Senado, el permiso, donde pueden entrar naves, aviones, aeronaves con bandera extranjera de un ejército de los Estados Unidos a México. No pueden. No pueden entrar. Si estás hablando de soberanía y tú diario te llenas la boca diciendo es que México es soberano, entonces díganme ustedes en dónde está la soberanía verdadera. Antes criticábamos al Golden Boy, al expresidente Enrique Peña Nieto, donde él dijo alguna vez, es que la corrupción en México ya se convirtió en una cultura, o ya es una cultura. Y yo salí a criticar y dije, no es cierto. El gran problema es que ahorita no nada más es el tema de la corrupción. Es el tema de la degradación del Estado mexicano frente a los Estados Unidos. Y si antes criticábamos porque tanto los gobernantes del PAN y los gobernantes del PRI se le hincaban al Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica, ahora estamos peor. Porque antes por lo menos había un respeto hacia los poderes de la Unión, hacia la Cámara de Senadores y hacia la Cámara de Diputados, y había un respeto. Ese respeto ya no existe. ¿Por qué razón? Porque ya se pasan a la Constitución por donde mejor les conviene, y lo más grave no es eso. Lo más grave es que el Senado de la República no ha emitido un solo documento oficial donde se diga que en efecto se pidió el permiso, se pidió la autorización. Por eso aterrizaron 3 aviones con bandera americana del ejército de los Estados Unidos de América. ¿Dónde están los permisos? Entonces, si antes criticábamos al PRI y al PAN, pero hay que reconocerle al PRI, no al PAN, hay que reconocerle al PRI que guardaban los protocolos, porque trataban de llevar las cosas diplomáticamente bien. Ahora no. Ahora entran los aviones como pancha por su casa. Y lo más grave
es que no hay un documento oficial, no lo que diga el Ejecutivo en las mañaneras, no. No hay un documento oficial donde se diga dónde están los permisos y dónde están las autorizaciones constitucionales del Senado de la República para el ingreso de estas aeronaves extranjeras a territorio mexicano. Entonces, no hablen, no digan que en México todavía hasta el día de ayer hay soberanía. No es cierto. Ya no existe la soberanía, señores. La soberanía se venía sosteniendo con pinzas. Pero resulta que el ingreso de tropas americanas o de una aeronave o dos aeronaves, no importa cuáles sean, no tenía que haber entrado una sola aeronave sin permiso de el Senado de la República. Entonces, ¿de qué hablamos? Ahora bien, la economía mexicana no tiene crecimiento. La economía mexicana se sigue manteniendo en estado críticamente grave. No hay crecimiento. Muchísimas pequeñas y medianas industrias tienen que cerrar porque no tienen ya cómo sostener a 1, 2, 3 trabajadores en los cuales venían sosteniendo esa pequeña empresa. Los micro, medianos, sobre todo el tema de los micros y medianos empresarios, han estado cerrando empresas porque no hay crecimiento. Señores, está creciendo el mercado informal, está creciendo los negocios informales. ¿Por qué razón? Porque la economía ya no se soporta. Es el cierre de empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Es grave lo que está sucediendo. Es preocupante lo que está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque antes peleábamos que por lo menos con Peña llegábamos, creo que al 4% de crecimiento a nivel nacional en materia económica. Ahora ni siquiera eso. No hay crecimiento. A mí me gustaría que todos esos diputados, senadores, tanto federales como locales, pero los que verdaderamente sí son diputados, en el caso de los diputados bajen a sus distritos y en el caso de los senadores bajen a sus circunscripciones y verdaderamente den uso de los compañeros que están en, ¿cómo les llaman? Que traen chaleco, que son guardias de la nación, algo por el estilo. Lo digo con todo respeto, es que no recuerdo el nombre. Y levanten un censo. No es más, pidan el apoyo al INEGI y levanten un censo donde ustedes pregunten, o que el INEGI pregunte, ¿cuál es el estado real de la economía de cada mexicano? Y verán la realidad.
Mientras que en las noticias, diariamente, salen acontecimientos sumamente graves en materia de corrupción, donde están metidos gobernadores, donde están metidos senadores, donde están metidos diputados federales, diputados locales, regidores, presidentes municipales, donde se presumen grandes joyas, relojes, camionetas. Bueno, antes por lo menos había la presunción de camionetas, ¿no? ¿Dónde? Por eso, en el primer video, el título era: cuando éramos izquierda, estábamos mejor. O cuando éramos izquierda y éramos oposición, estábamos mejor. Porque se creaban los verdaderos equilibrios de poder. La realidad, señores, es que ahora se está dando el resultado que la destrucción de los órganos autónomos, que también eran encargados de generar un equilibrio de poderes, la verdad es que el supuesto excesivo gasto de ellos, la realidad es que era muy mínimo a comparación de lo que le está costando hoy a México luchar contra la corrupción y luchar contra decisiones en las cuales ha habido una serie de descarrilamientos económicos y políticos que han cobrado vidas. Y me estoy refiriendo al Tren Maya y al interoceánico. Es grave. En verdad es grave. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando que si esos órganos de control todavía existieran, y ojo que voy a hablar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, voy a hablar del INAI, pero también voy a hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les puedo asegurar que ya se hubieran empezado las verdaderas investigaciones del descarrilamiento económico, político y humano de lo que sucedió. Y sin embargo, no ha empezado nada de eso. Se siguen solapando dentro de los órganos de poder y se sigue cubriendo y protegiendo entre ellos. Qué lástima. Qué lástima, porque cuando tomamos la decisión desde, su servidor desde cuando tenía 16 años, estar en política, pues déjenme decirles que en ese momento milité en la izquierda durante muchos años y sigo militando en la izquierda, pero no en la izquierda de hoy, no en la izquierda actual, donde día con día se le da seguimiento a los actos de corrupción de lo que han venido generando en estos últimos años. Es grave. Es grave. Cuando se toma la decisión de seguir en los partidos de izquierda como su servidor, y que tengo ideales de izquierda, que quede bien claro, pero no era el modelo de izquierda que se buscaba en el país. Era un modelo que verdaderamente se acabaran actos tan graves como la corrupción, que verdaderamente existiera una división de poderes y que verdaderamente aquel diputado, aquel senador, aquel gobernador se condujera
con la ética que se tenían que conducir. Y voy a poner una prueba bien clara. Aunque lo quiera negar, ¿por qué el gobierno americano ha estado quitando una serie de visas a potentados políticos y ya no pueden entrar a los Estados Unidos de América? No creo que sea que les quitaron las visas porque se le antojó al gobierno americano. Es lamentable el hecho de saber que Código Magenta hace días atrás acaba de hacer una publicación donde dice que al ahora embajador, ex fiscal general de la República, Hertz Manero, en la corte de Brooklyn, le acaban de abrir una investigación por actos de permitir pago de nómina a cárteles de la droga. Estás hablando de un señor que estuvo al frente de la Fiscalía General de la República y lo acaba de declarar Código Magenta. Y resulta que no pasa absolutamente nada en México. Estamos hablando que hay un enorme y gran acto de corrupción en materia del descarrilamiento del tren interoceánico. ¿De qué estamos hablando? Por eso lo digo y lo sigo sosteniendo. Cuando éramos izquierda y éramos oposición, estábamos mejor. Ahora que, como decía alguna vez algún amigo por ahí, ahora que al hueso le salió carne, resulta que todos ya llegaron a ese hueso que ahora tiene carne. Pero el otro día yo platicaba con alguien muy, muy, muy importante en mi vida y le decía, el problema es que a esa carne ya se pudrió. Él cuenta que al hueso le sale carne y esa carne ya se pudrió. Y esa podredumbre de carne, ahora es como cuando se empiezan a acercar las moscas, ¿no? Las moscas panteoneras, ¿no? Llenas de corrupción, llenas de pus. Y es lastimosamente escuchar a diario en las benditas redes sociales que presentan pruebas de actos de corrupción en México. ¿Cuántos años luchamos en la izquierda para evitar que se llegara a estos niveles de corrupción? Y no lo digo yo, lo dice Transparencia Internacional. ¿Dónde y cuántas veces escuchamos decir que nosotros íbamos a tener el doble de crecimiento económico a partir de la salida del Golden Boy de Enrique Peña Nieto? Y resulta que las pequeñas y medianas empresas siguen cerrando. Pero los grandes negocios de corrupción siguen saliendo de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y de los congresos locales. Sigue saliendo más pus de la que antes salía. Es lamentable. Y que quede bien claro, soy un hombre de izquierda y seguiré siendo un hombre de izquierda y me moriré con mis ideales de izquierda. Pero no en un país que dejaron medio roto y es un país que se está desquebrajando económicamente. ¿Quién iba a decir
que muchos estados de la República tienen cero crecimiento. Y ahora resulta que los estados de la República donde gobierna los neoliberales, Acción Nacional, como Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato. ¿Me podrán hablar que hay más homicidios en Guanajuato? Sí. Pero resulta, señores, que tienen un per cápita superior a la federación. Estamos hablando que Querétaro se sigue industrializando. Aguascalientes sigue teniendo un crecimiento industrial muy importante. Chihuahua sigue teniendo un crecimiento sumamente, y que quede bien claro, yo no apoyo Acción Nacional, combatí muchos años contra ellos. Entonces yo hago la pregunta, entonces ¿quién está bien y quién está mal? Nuevo León, que está gobernado por Movimiento Ciudadano en Jalisco, siguen teniendo estabilidades económicas sumamente importantes y crecimiento per cápita sumamente importante. Y resulta, Ciudad de México sigue teniendo un crecimiento importante en materia de per cápita, pero es porque aquí se asientan los poderes de la Unión. Y eso es un estudio que hay. Transparencia Internacional acaba de decirnos con toda claridad que México se ubica en el lugar 140, 142 de 180 países, y lejos de venir decreciendo en materia de corrupción, sigue creciendo la corrupción. ¿Dónde quedaron los ideales? ¿Dónde quedaron los ideales de Gómez Morín en el PAN? Se vendieron. ¿Dónde quedaron los ideales del Maquio Cloutier? Se vendieron. ¿Dónde quedaron los ideales de Lázaro Cárdenas, del Río? Se vendieron. ¿Dónde quedaron los ideales de Luis Donaldo Colosio? Se vendieron. ¿Dónde quedaron los ideales de Luis H. Álvarez? Se vendieron. ¿Dónde quedaron los ideales de Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo? A esos ideales no se vendieron. Los pulverizaron. No me cabe la menor duda que hoy en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, levantan la mano izquierda para votar y la mano derecha para cobrar. Repito y reitero, levantan la mano izquierda para votar porque se dicen ser partidos de izquierda, y la mano derecha la usan para cobrar. Y el país se sigue desquebrajando. Yo entiendo que hay amigos, hay compañeros que no pueden hablar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que son el sostén de su familia, yo entiendo que es su trabajo, porque hoy hasta me he enterado que los condicionan, cuando muchos años combatimos todo eso. Qué lástima. Qué lástima que las nuevas generaciones que se dicen ser de izquierda, sí levantan la mano, la izquierda, para votar, pero la derecha para cobrar. Qué lástima. Es lamentable. Es lamentable lo que está sucediendo en nuestro país. Ahora, yo pregunto, ¿dónde está, desde el punto de vista constitucional, el permiso que emitió el Poder Ejecutivo al Senado de la República para el ingreso de esas aeronaves americanas?
que son del ejército americano. Antes criticábamos al Golden Boy, porque decíamos el Golden Boy ya se vendió a los Estados Unidos. Pero ¿saben qué? Guardaban los protocolos, guardaban la institucionalidad constitucional y acordaban los permisos. Es lamentable. Se llenan la boca en la mañanera, se llenan la boca en los eventos X, hablando de soberanía nacional, cuando la soberanía nacional está más violada, porque ni siquiera le han dado la cara los representantes de las cámaras, los representantes del Ejecutivo, a los mexicanos y nos expliquen verdaderamente qué está pasando. Y lo más grave es que creen que somos idiotas, cuando sabemos de dónde vienen todos ellos, cuando los conocemos de dónde vienen. Y tratan, lejos de tomar el toro por los cuernos y tomar el problema de frente y solucionarlo, empiezan a decir que el de la culpa es el del sexenio anterior y del sexenio anterior y del sexenio anterior. No, señores, ya no. Ya están los números. Cero crecimiento en materia económica. Cierre de pequeñas y medianas empresas. El crecimiento sumamente grave en el mercado informal. Y la economía sostenida con pinzas. Y la destrucción constitucional de las instituciones que se encargaban de generar el equilibrio de poderes. Entonces, pues ahora, si hablamos de democracia y quienes están gobernando, bueno, pues entonces hagamos una cosa, hablemos de democracia y desaparezcamos a los plurinominales para que se dejen de pagar favores políticos y económicos. O reconfiguremos la figura de los plurinominales y que vayan a elección y que queden como segunda y tercera minoría. Y que los órganos superiores de fiscalización a nivel federal, el órgano superior de fiscalización a nivel federal y los órganos de fiscalización en los estados entren a auditar a todos los partidos políticos. Porque estamos hablando de destrucción de las instituciones constitucionales porque era un exceso de dinero. Bueno, pues entonces ahora hablemos de los partidos políticos nuevamente. Y que se hagan auditorías. Y que se diga dónde quedó todo el dinero que se han llevado. Y que dentro de la reforma electoral que están por promover los partidos gobernantes en este momento, o las representaciones de los partidos gobernantes, le quiten el financiamiento público a los partidos políticos, porque también hay que ver a dónde se ha ido todo ese dinero y que son camiones y camiones y camiones de dinero. Si estamos hablando de soberanía y de democracia, porque también la democracia empieza desde adentro, no desde donde me conviene. Y por desgracia en los partidos de izquierda no es donde a mí me conviene, que es levantar la izquierda y pelear. No, es bajar la mano derecha y cobrar. Porque la democracia me conviene hasta donde yo quiera, mientras me lleguen con mi respectivo cheque en la derecha. Así de simple. Señores, despedazaron órganos autónomos sumamente importantes. Antes criticábamos al PRI, criticábamos al PAN. ¿Quiénes están mal entonces? Ya están las muestras, pues. El INEGI acaba de, y ojo, que todavía están medias cuchareadas los resultados del INEGI, pero al final del camino provoca
que revises los números y dices, entonces, ¿qué es lo que está pasando? No puede ser posible que el INEGI sos de las pocas instituciones que ahora dan los resultados. Y resulta que el INEGI está dando resultados pues, más o menos correctos. Es preocupante. Es realmente preocupante. Vuelvo a repetirlo y reiterarlo. Soy un hombre de izquierda. Pero no voy a permitir que sigan violentando todo lo relacionado a lo que ha venido sucediendo con la destrucción del país. Y que la destrucción del país es gracias a la destrucción de los órganos autónomos que en un determinado momento nos dijeron que porque era un tiradero de dinero. No es cierto. Ahora, los actos de corrupción en materia petrolera son sumamente graves porque eso no ha permitido que México termine de combatir el huachicol fiscal, el famoso huachicol fiscal. El huachicol fiscal es grave. El huachicol fiscal está llevándonos a la ruina. ¿Dónde estamos quedando? Es grave. Pero bueno, ya no quiero seguir tocando en este momento temas que realmente, lejos de ayudarnos como país a tener un crecimiento, estamos teniendo un retroceso sumamente importante. Vuelvo a reiterarlo. Yo desde los 16 años estoy en la izquierda mexicana. Señores, tengo 48. Y es muy lamentable ver que hoy en las izquierdas, efectivamente, todos los diputados de izquierda a nivel nacional levantan la mano izquierda para votar, pero con la derecha la bajan para cobrar. Y no se ha combatido la corrupción. Y la corrupción es más latente. Por eso la intervención, porque estamos hablando de una intervención de los Estados Unidos de América. Y yo reto al Senado de la República a que nos enseñen, ojo, desde el punto de vista constitucional, los permisos emitidos por el propio Senado para que cualquier nave de bandera extranjera, a excepción de naves comerciales de aeronáutica, porque esos tienen un protocolo especial y permisos especiales para poder aterrizar en los aeropuertos de México. Yo reto desde aquí a senadores que nos enseñen dónde están, desde el punto de vista constitucional, los oficios para que ingresen esas aeronaves. No los hay. Y es lamentable que quien en este momento representa al Ejecutivo era su gran oportunidad de trascender en un país en vías muy importantes de ser líder mundial y que por seguir solapando y por seguir protegiendo a quienes no debe de proteger y que el gobierno de Estados Unidos ya se encargó de desenmascarar, pues sigue el problema. Seguimos en otro video más posteriormente y vamos a tocar el tema de algunos estados de la República y también vamos a tocar el tema de los olvidados. Los olvidados son las presidencias municipales donde pues no existen policías profesionales, siguen arriesgando la vida a los policías municipales
y donde siguen cayendo frente a quienes no nada más en estos sexenios han venido solapando. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches y bueno, y nos vemos en otro en vivo.